Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta explicación sobre regresión lineal. Esperamos que todo lo que hablemos sea de mucha utilidad. Comencemos diciendo qué es regresión lineal. La regresión lineal es un modelo estadístico usado para aproximar la relación de dependencia entre una variable dependiente y con las variables independientes x sub i, donde y efectivamente es pues la variable dependiente, es decir, que depende de las otras variables, y x sub i es cada una de las variables independientes, es decir, cada i diferente es una variable que toma un valor sin depender de las demás. ¿Por qué x sub i? Porque puedo tener más de una x. También podemos definir la regresión lineal como una técnica estadística que estudia la relación entre variables. Es decir, existe una variable dependiente explicada por medio de una o más variables independientes. La regresión lineal viene siendo una herramienta que permite predecir el comportamiento de una variable, normalmente la variable y respecto de la otra que vendría siendo pues la variable x, ¿cierto? Esto se logra mediante una línea recta. Y pues recordemos que una línea recta se define por una ecuación que es y es igual a mx más b, siendo m la pendiente o el grado de inclinación de la recta y pues b el intercepto con el eje de las ordenadas, es decir, con el eje y. Veamos, aquí tengo ese comportamiento. Hay una variable y que quiero explicar a través de una variable x. ¿Cuál es la relación que existe o que hay entre x y y? Pues es una relación lineal. ¿Por qué? Porque esto tiende a ser una línea. Mientras una crece, la otra crece. Mientras una decrece, la otra decrece. ¿Para qué sirve? La regresión lineal sirve en este caso cuando todos mis datos crecen de manera lineal. Y tiene un efecto proporcional la una con la otra. Es decir, el cambio es igual en cualquier parte de todo esto. Las mismas unidades que me voy a desplazar de aquí a aquí, va a ocurrir lo mismo en este sentido. Veamos aquí la ecuación de una recta. Lo que les decía, y es igual a mx más b, donde m es la pendiente. Es lo mismo de la regresión lineal, donde y es el valor de la variable que estoy tratando de medir. Este beta sub 0 es el b de la ecuación, por eso les pongo acá beta sub 0, es lo mismo que b en la ecuación de la recta y es el mismo punto de corte. Vean acá la lineecita verde, la distancia que hay de aquí a aquí es b, ¿cierto? Entonces es lo mismo de la regresión lineal, donde y es el valor de la variable que estoy tratando de medir, beta sub 0 es el b de la ecuación, es decir, es lo que vale mi variable dependiente si todas las demás valen 0. Este beta sub 0 es el punto de corte. Si solo ven esta regresión lineal sin ninguna de estas variables, es lo mismo que la ecuación de la recta. Beta sub 0 más beta 1 por x1, donde beta 1 es la pendiente. Y esa es la respuesta a cómo está afectando esta variable x a esta variable y a través de beta. Porque cada vez que aumente x en un número, cada vez que x aumenta en una unidad, y aumenta en beta 1 unidades. Solo que ahora pues no se va a trabajar en dos dimensiones como lo ven aquí en la ecuación, sino que se va a trabajar en varias dimensiones porque hay varias x's y varias pendientes. En esta línea roja ustedes pueden ver que la pendiente es grande, es decir, un aumento pequeño en x va a generarme un cambio muy grande en y. Lo mismo pasa en esta línea azulita que ustedes ven aquí. La pendiente es tan pequeña que se acerca a 0 e incluso puede ser igual a 0. Y aquí en esta línea rosada ustedes ven que la pendiente es negativa. Con esta m que estoy teniendo en este momento, tengo como evidenciar cómo está variando mi variable x a mi variable y. M es el mismo beta. M es el mismo beta. Y si beta es negativo, a medida que aumente mi x, pues disminuye mi y. Aquí es lo mismo que les estaba diciendo. Si aumento x en la línea roja, la variable cambia mucho porque son súper dependientes. Entonces, si hay un aumento en esta línea roja, mi variable va a cambiar muchísimo porque es súper dependiente. Y si hay un aumento o si disminuye x en la línea azul, que es esta que les estoy mostrando aquí, pues efectivamente la variable y no va a cambiar, porque la variable con la que se afecta el modelo no influye en el valor de la otra variable. Y lo que les decía, beta es igual o es muy cercano a 0. Veamos también los supuestos para su correcta aplicación, los supuestos que se deben tener en cuenta a la hora de hacer una regresión lineal. Principalmente que la relación entre las variables sea lineal, es decir, tiene que haber una linealidad y esto se hace mediante los gráficos de ¿qué? De dispersión, que es como este.
También vemos que los errores en la medición de las variables explicativas sean independientes entre sí. Que los errores tengan una varianza constante, es decir, que para todo el recorrido de la variable x, la varianza del error sea constante. Que los errores tengan una esperanza matemática igual a cero. Que el error total sea la suma de todos los errores. Y tenemos una última que es la confiabilidad. Se supone que los datos que tenemos son sumamente confiables. Entonces, esto es como un supuesto que se aplica para todos los análisis, no solamente para la regresión lineal, porque se supone que estamos trabajando con datos confiables. Ahora yo les voy a explicar las pruebas de significancia global e individual en la regresión lineal múltiple. Primero les voy a explicar lo que son las pruebas de significancia global y luego las individual, teniendo en cuenta que ellas dos tienen la misma temática que las pruebas de hipótesis. Entonces, lo primero que compone a la prueba global es el planteamiento de la hipótesis, en donde la hipótesis nula son todas las betas iguales a cero, es decir, que todas son independientes. Y la hipótesis alterna quiere decir que al menos una de estas betas es diferente a cero. Algo importante es que la hipótesis nula es el modelo que nos va a servir y la hipótesis alterna es el modelo que no nos va a servir en nuestra hipótesis. Las pruebas de significancia global se distribuyen con f de Fisher, en donde su gráfico es de cola derecha, es por eso que siempre va a ser positivo. En estas pruebas, el estadístico de prueba lo llamamos f, lo cual corresponde a el cociente de dos variables aleatorias independientes, cada una dividida entre sus respectivos grados de libertad, donde el numerador CMR se divide con K grados de libertad y el denominador CMF con N-K-1 grados de libertad. Del mismo modo, el valor crítico F es el mismo p-value que corresponde en las pruebas de hipótesis. Con respecto al rechazo y al no rechazo de la cola derecha, cuando el p-value es menor que el error o el alfa, se rechaza la hipótesis nula. Y del mismo modo, si el p-value es mayor que el alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Ahora les voy a explicar las pruebas de significancia individual. Bueno, en la prueba de significancia individual, las hipótesis son distintas a las de la global, ya que la hipótesis nula analiza beta por beta y la hipótesis alterna dice que alguna de estas betas es diferente de cero, es decir, tenemos que mirar la independencia de cada variable. Bueno, aquí es donde utilizamos la fórmula de la regresión lineal, donde las betas son las variables independientes, que van acompañadas de sus variables x correspondientes, teniendo en cuenta que su resultado es el que nos muestra cómo afectan las variables independientes a la dependiente. La prueba de significancia individual de una regresión lineal puede ser útil para determinar si se incluyen o no una variable independiente, o también si se elimina una o más variables independientes presentes en el modelo, teniendo en cuenta que siempre hay que indicar el porcentaje de confianza y por ende el de alfa. El estadístico de prueba en las pruebas individuales es el t, es decir, que se distribuye t-student, con grados de libertad del error de n-1, en el cual me va a decir cuál beta es diferente o no que 0. En las pruebas individuales, la probabilidad es el mismo p-value, pero en este caso el p-value vale 2 veces, ya que tenemos que recordar que su gráfico es de 2 colas y el alfa está dividido en 2. Bueno, este es el gráfico que les decía de 2 colas de t-student, donde cada cola vale alfa medios y pues cada cola corresponde a la zona de rechazo y la zona del centro a la zona de no rechazo.
En la parte de la cola izquierda se rechaza la hipótesis nula si el p-value es menor que el alfa medios. En cambio, en la parte de la cola derecha se rechaza la hipótesis nula si el p-value es mayor que el 1 menos alfa medios. Pero en cambio, si la hipótesis nula no es rechazada en ninguna de las dos colas, es un indicador de que la variable independiente puede ser eliminada del modelo, es decir, que no nos sirve.